Bien, pues vamos a la palabra. Yo pido que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y mientras usted lo busque y lo lee en su Biblia, yo voy a leer esta versión, la versión Dios habla hoy. Usted puede seguirlo ahí en su Biblia. Dice la palabra de Dios así: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos que los malos deseos han traído al mundo. Hermanos, a través de Jesús, a través de su palabra, Dios nos ha dado grandes promesas. La palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelía, que significa anuncio o mensaje, mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. ¿Para quién? Para los que le creen. La Biblia, hermanos, está llena de promesas de Dios, pero las promesas que están contenidas en su palabra, hermano, no son para los ángeles, no son para cualquier otra cosa del universo. Las promesas contenidas en la Biblia son para su creación, son para sus hijos, son para su pueblo, para los que creen sus promesas. Y hermanos, Dios, tenemos un Dios que siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. Aunque a veces no logramos entender su plan, podemos estar seguros de que sus promesas son verdaderas y sobre todo de que Él nos ama. ¿Amén? Así es que toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se va a cumplir. ¿Lo cree? Pero también la palabra nos dice en 2 de Corintios 1, versículos 20 y 21, vayamos para allá. Y logramos entender que para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, primeramente las tenemos que creer. Tenemos que creerle a Dios lo que Él promete. Pero esta palabra de 2 de Corintios 1, 20 y 21 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Qué podemos entender, hermano? Que para poder no solamente creer, sino apropiarnos de las promesas de Dios, tenemos que declarar sí en Cristo
y amén en Cristo. Mire, algunos dicen que la Biblia tiene más de 3,000 promesas de Dios. Otros se van más allá y dicen que contiene más de 7,000 promesas. Lo cierto es que estas promesas nos ofrecen esperanza y nos ayudan a comprender el carácter de Dios. Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Así es que podemos confiar en Él y podemos confiar en su palabra. Así es que no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí para todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos amén. Decimos así sea. La palabra amén, hermano, significa que lo que se está diciendo y que lo que se está creyendo es verdadero. Es fiel, es cierto. Amén es una palabra hebrea que es esencialmente una afirmación de verdad o de estar de acuerdo. Significa algo así como que decimos así sea o así es o es verdad. Es muy posible que amén sea la palabra más conocida por todos los pueblos. Porque la palabra amén, hermano, no está traducida. La palabra amén no se traduce, solamente se transcribe. Por eso amén se pronuncia igual o casi igual en todos los idiomas en el mundo. No tiene traducción, solamente se transcribe. Por eso, hermanos, cuando decimos amén, decimos así sea. Miren, todas las promesas, dice la palabra, que se cumplen a través de Jesucristo. Cristo afirma la voluntad de Dios. Cristo asevera y hace cierto a Dios mismo. Dios, el Hijo, es llamado constantemente el Logos, la palabra que él afirma, declara y da testimonio de Dios. Jesús, pues, entonces, se convierte en el amén de Dios en nosotros. Y sabiendo que la palabra amén es en esencia una confirmación de la verdad, no nos sorprende que la confirmación completa y perfecta de todo lo que es verdadero, de todo lo que es perfecto, de todo lo que es correcto, se mire en la persona de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor. En Apocalipsis 3:14, Jesús en realidad se refiere a sí mismo como el amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, estas son las palabras del amén, es decir, de Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Usted así lo va a encontrar ahí en Apocalipsis. Porque solamente Jesús es perfecto, porque Él es Dios con nosotros, porque Él es la verdad, porque Él es el gobernante de la creación y porque Él es el amén. Y porque en Él tenemos esperanza de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Aquí la Biblia termina con una visión de la restauración futura de todas las cosas. Y el verso final de la Escritura es un anhelo del día en que esto va a ocurrir, cuando todo vuelva a ser como al principio, como debería
haber sido siempre. Hebreos 10:23, miren, nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Amén? Fiel es el que prometió. Él siempre va a cumplir. Él nunca va a fallar. Él nunca nos va a engañar. Él nunca nos va a mentir, porque Él es fiel y verdadero. Amén. Mire, hay una diferencia entre lo que es la promesa y algo que se puede predecir. No es lo mismo que alguien prediga algo o que alguien prometa algo. Una predicción es solo una buena suposición de lo que puede acontecer. Pero la promesa es algo seguro cuando viene de parte de nuestro Dios. El Dios de nuestra vida, hermano, no solamente predice algunas cosas, Él promete. Y la promesa que Dios hace siempre son seguras y confiables. Mire, las promesas, cuando vienen de una persona, muchas veces, cuando no son cumplidas, nos dejan heridas, nos dejan frustración, nos hacen sentir defraudados. Cuando una persona te promete algo y no te cumple, ¿cómo te sientes? Cuando te está asegurando que va a hacer algo y no lo hace, ¿cómo te sientes? Defraudado, frustrado, enojado, herido. Pero Dios, hermano, Él es un Dios que promete y siempre cumplirá. Las promesas Dios nunca las va a romper. Y porque tenemos esa seguridad es que entonces nosotros estamos ciertos de que Dios va a hacer algo, que Dios va a cumplir lo prometido, y que sus promesas no van a cambiar jamás. Porque, hermanos, las promesas son cumplidas a través de Cristo. Y Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es inmutable, Él no va a cambiar. Su palabra tampoco. Porque dice, todas las promesas son en el sí, en Él sí y en Él amén. Y entonces podemos ver que hay fidelidad, de que Dios es fiel y siempre va a cumplir lo que nos promete. Así es que el sí y el amén en Cristo es un juramento. Y hacen, hermanos, doblemente segura nuestra seguridad de que Él va a cumplir siempre. Todas las promesas de Dios referentes al Mesías son cumplidas en Cristo. Como Jesucristo es fiel, nosotros también debemos serlo y llenarnos de esperanza, porque estamos seguros en quién hemos depositado nuestra fe. Mira, hermano, yo puedo asegurarte que si Dios algún día te hubiera fallado, no pondrías tu fe en Él, no pondrías tu confianza en Él, no pondrías tu esperanza en Él, porque Dios no falla. A veces queremos hacer a Dios a nuestra manera y queremos que haga las cosas a nuestra forma, o que haga lo que nosotros esperamos que haga. Y cuando no suceden así las cosas, entonces alcanzamos muchas veces a decir, es que Dios me falló, pero no es verdad. Dios nunca falla. Dios siempre cumple. Tenemos la seguridad de que Él va a cumplir siempre.
nosotros muchas veces nos desviamos de sus propósitos, pero la mayoría de nosotros estamos seguros de en quién hemos depositado nuestra fe. En un Dios fiel y un Dios que promete y cumple todas sus promesas. Y déjame decirte que si somos obedientes a su palabra, y por ahí en algún momento no hemos recibido el cumplimiento de estas promesas, muchas veces lo que pasa es que no estamos creyendo completamente en ellas. Porque tú y yo, hermano, podemos ser obedientes a su palabra, pero en determinado momento podemos llegar a sentir que Dios no está cumpliendo sus promesas. Pero Dios no falla. La que falla es nuestra fe. Porque no estamos creyendo totalmente, completamente en que Él lo va a cumplir, sea como sea. Y a veces no suceden las cosas en nuestra vida y decimos que Dios no cumplió, pero la verdad es que nuestra fe falló, que nuestra fe no estaba bien anclada, que nuestra fe no estaba completamente depositada en las promesas de Dios. Y hermano, generalmente esto se da porque no estamos poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Así lo dice Hebreos 12:2. Lo que generalmente sucede es que estamos acostumbrados a poner nuestra fe en casi cualquier cosa, menos en Cristo. Desde siempre nos hemos acostumbrado a poner nuestra fe en las personas, en los familiares, en los amigos, en las entidades, en el gobierno, en el trabajo. Pero, hermano, nuestra fe debe ser depositada en Jesús. El cumplimiento, vuelvo a repetir, de las promesas de Dios está en Cristo. En Él. En el sí. En Él, amén. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que depositar toda nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor. Pero si queremos hacerlo como debe ser, necesitamos cambiar, si es necesario, todos y cada una de las creencias con las que hemos vivido, que no nos han dejado más que fruto de desesperanza y de sufrimiento. Poner la fe en Jesucristo y vivir por fe debe ser un objetivo para cada uno de los cristianos. Toda la Escritura, hermano, nos exhorta a poner nuestra fe en Dios y ser totalmente dependientes de Él. Ahora, ser dependientes de Dios no significa ser holgazanes, no significa desatendernos de los asuntos, porque a veces, hermanos, decimos, pues yo todo se lo dejo a Dios. Ay, no me hagamos nada. Y ya me desentiendo. Ay, pues lo que Dios quiera. Y me siento a esperar a ver qué pasa. Hermano, tenemos que ser creyentes, aún siervos, diligentes en todo lo que hagamos, porque todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y trabajar para su gloria debe ser siempre con diligencia. ¿Sabe qué significa diligencia? Ser prestos, estar al pendiente
a ver qué falta, a ver en qué puedo servir, a ver qué puedo hacer. Diligentes, siempre dispuestos a trabajar para el Señor. Debemos retornar a Dios al sitio que tuvo en esos primeros cristianos, y toda nuestra actividad debe ser para su gloria. Y cuando todo lo que sirvamos a Dios sea para la gloria de Él, todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. Todas las promesas serán cumplidas, todas tus oraciones serán contestadas. Hermano, déjame hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tomó una palabra, una promesa de Dios y oró por el cumplimiento de esa palabra? Necesitamos, hermanos, no solamente tomar las profecías, no solamente tomar las promesas y orar por ellas. Tiene que renacer en nuestro corazón la esperanza, la fe, esa fe que se pone de acuerdo con Dios y que acepta lo que Dios trae a nuestra vida, esperando en el tiempo de Dios, porque a veces somos muy apresurados y queremos que todo Dios nos lo conteste rápido y que sea como nosotros queremos. Dios, hermano, siempre va a cumplir su promesa en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Y sabe, déjeme decirle que Dios tiene un historial perfecto al cumplir sus promesas. Y déjeme poner algunos ejemplos. Dios cumplió su promesa a Abraham y a Sara al darles a Isaac cuando Sara era estéril. Pero un día Dios le prometió a Abraham que le daría descendencia, y que de su descendencia, a través de su descendencia, serían benditas todas las naciones en la tierra. Y Isaac tuvo que esperar, no un poco tiempo a lo mejor, quizás se desesperó como lo hizo y tomó otros atajos para que hubiera descendencia, pero finalmente Dios cumplió su palabra, amén. Dios les mandó a Isaac y lo hizo Abraham padre de generaciones de bendición. También Dios cumplió su promesa de sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto y llevarles a una tierra donde fluye leche y miel, y la conocemos como la tierra prometida. Dios se las prometió y Dios les cumplió. Dios también cumplió la promesa de que a través de David vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo: del linaje de David brotará un renuevo y será Cristo, nuestro Salvador. Jesús también un día prometió a Marta, la hermana de Lázaro, que su hermano resucitaría. Pero cuando Cristo Jesús intervino, Lázaro estaba muerto ya, y había tristeza y dolor y desesperanza en el corazón de Marta. ¿De qué le servía a Marta esa promesa cuando estaba sumida en la tristeza y en el dolor? Pero déjeme decirle que quien prometió fue Dios. Y más tarde, el milagro estaba hecho. Y Lázaro se levantó de la tumba y fue resucitado. Dios, hermanos, promete el don del Espíritu Santo a los que buscan a Jesús. Dios nos promete vida eterna después de la muerte.
Dios nunca nos mentiría ni una sola vez. Mira, Josué 21:45 hace esta declaración, dice: no faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel, todas ellas se cumplieron. Ezequiel 12:26-28 dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, el pueblo de Israel anda diciendo que tus visiones son para un futuro distante, que tus profecías son a largo plazo. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré lo que digo, afirma el Señor omnipotente. El Señor cumplirá sin retraso todas y cada una de sus promesas. Y finalmente dice Isaías 46:10: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Por eso, hermano, qué importante es que tú y yo, cuando oigamos, cuando leamos, cuando escuchemos una verdad de Dios, una promesa de Dios, tengamos que decir sí y amén. A veces, hermanos, solamente escuchamos, pero para apropiarnos de las promesas de Dios y facilitarles el camino para su cumplimiento, nosotros tenemos que decir sí, amén. Mira, cuando leemos, por ejemplo, en la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tendremos que decir sí, amén, sí, así sea, yo lo creo, sé que es verdad, sé que Dios lo va a cumplir, sé que Dios en su tiempo alcanzará toda mi casa. Y en ese momento nos estamos apropiando y activando en nosotros las promesas de Dios. Por eso luego le digo algo y le digo amén. Y por ahí dice uno amén. A veces leemos las promesas de Dios y les digo amén, hermanos. Yo, amén, amén. Pero las promesas son en el sí y en el amén. ¿Amén? Así es que amén es la gran afirmación de que Dios es el dador y nosotros somos los necesitados. Amén afirma la gracia de Dios y su bondad y su poder y su sabiduría para responder de la mejor manera para su gloria y para nuestro bien. Cada oración, hermano, debe tener la gloria de Dios como objetivo principal. Amén es nuestro sí a la gloria que Dios va a manifestar en nuestra vida. Ahora, ha dicho sí a todos los sí de Dios para usted. No siempre, ¿verdad? Como digo, a veces por ahí se oye un amén, un sí, amén. Cuando uno dice sí, amén, estamos tomando las promesas que Dios ha depositado en nuestra cuenta, hermano. Es como ir al banco y retirar esas promesas que ya Dios ya depositó en tu cuenta. Cuando decimos amén es como si fuéramos al cajero y sacáramos las promesas de Dios para nosotros. ¿Y cómo te sientes cuando vas al cajero y sacas un fajote de billetes? Esas horas sí ya le hice, ¿verdad? Ya estás hasta contento, te sonríe, todo te parece perfecto. Pues así, hermano, es. Cuando nosotros decimos sí, amén, es como ir al banco y sacar todas esas promesas que Dios ya depositó. Porque Él ya las depositó en tu cuenta, hermano.
En tu cuenta bancaria del cielo ya Dios depositó. Es un depósito grande, un depósito fuerte, que no te lo vas a clavar en toda tu vida. Y todo es por medio de Jesús. Todo es a través de Jesús. Por causa de sus promesas, somos bendecidos. Cuando decimos amén, hermano, cuando decimos sí, amén, prácticamente estamos diciendo, sí, Señor, tú puedes hacerlo. Sí, Señor, tú eres poderoso. Sí, Señor, tú eres sabio. Sí, Señor, tú eres misericordioso. Amén es como un signo de exclamación, de fe, en una petición, en una oración que está pidiendo ayuda. Es un signo de exclamación, una afirmación fuerte para poder declarar la grandeza de Dios. Fíjate, cuando tú dices sí, amén, estás declarando la grandeza de Dios, estás declarando el poderío de Dios, estás declarando la soberanía de Dios, estás declarando la bondad de Dios, estás declarando la fidelidad de Dios. Amén es nuestro sí a Dios, por el sí de Él a nosotros en Jesús. Y miren, nuestra respuesta a la promesa de Dios es la confianza. A medida que vamos avanzando y creciendo en su reino, aprendemos a confiar y a abrazar sus promesas y a no dudar de su fidelidad, porque Dios es fiel, siempre cumple. Ahora, vuelvo a decirte, muchas veces tendremos que esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de sus promesas en nosotros. Pero en ese periodo de espera, entre tu petición, entre tu amén y la realización de tu milagro y el cumplimiento de la palabra de Dios, va a haber un proceso, va a haber un periodo, va a haber un tiempo que quizás sea un tiempo de prueba, para que podamos madurar, para que podamos aprender a confiar en Dios. A veces el cumplimiento de la promesa tarda porque Dios nos prueba nuestra fe. No es porque se le haya olvidado, hermano, porque a Dios no se le olvida nada. No se le ha olvidado al Señor lo que te prometió. Está probando muchas veces tu fe. Y si tú aprendes a esperar en Dios, a confiar en Dios, entonces vas a madurar y esperarás pacientemente que Dios cumpla su promesa, sabiendo y teniendo la seguridad de que Dios lo hará. Amén. Volviendo un poco al ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Sara se rió 2 veces. La primera por incredulidad, porque no le creyó a Dios. ¿Cómo yo voy a tener hijos si soy estéril y además ya pasaron los años? Yo no creo que tal cosa pueda suceder. Y se rió por incredulidad. Pero la segunda vez que se rió fue de felicidad cuando vio cumplida la promesa de Dios en su vida. Pero entre esos 2 sucesos, su fe tuvo que ser probada. Mire, cuando tú y yo le compartamos nuestras experiencias a la gente, de cuando Dios ha cumplido sus promesas,
no solamente le cuentes el principio y el final. No solamente le digas a la gente, fíjate que yo un día le pedí a Dios esto, y Dios a través de su palabra me prometió, yo tomé la promesa y finalmente la cumplió. No solamente le digas el principio y el final. Cuéntales de las pruebas que tuviste que superar. No dejes que la gente se quede frustrada porque han reclamado promesas de Dios y no se han cumplido todavía. Anímales a seguir confiando en Dios a pesar de todo. A pesar de todo. Mira, a veces la incredulidad nos hace perder el cumplimiento de las promesas de Dios, pero aún así Dios sigue siendo fiel y misericordioso. El pueblo de Israel murmuró muchas veces diciendo: ¿podrá Dios hacer las cosas? Un día dijo: ¿podrá Dios sacarnos de la esclavitud? ¿Y qué hizo Dios? Hizo camino para ellos, para que pudieran atravesar el mar rojo y salir hacia la completa libertad. Más adelante dijeron: ¿podrá Dios darnos pan aquí en medio del desierto donde no hay nada? Y Dios les mandó maná del cielo. En otra ocasión dijeron: ¿podrá Dios cambiarnos la dieta y ahora darnos un poco de carne? ¿Podrá Dios hacerlo? Y Dios les envió aves para que las comieran. Otra ocasión dijeron: ¿podrá Dios darnos agua donde no hay agüita y que nos estamos muriendo de sed? Y Dios sacó agua de una roca. Más veces dijeron: ¿podrá Dios librarnos de nuestros enemigos? Y no una, sino muchas veces Dios lo hizo. El pueblo pasó 40 años diciendo: ¿podrá Dios hacer esto? Tú, mi hermano, ¿cuánto tiempo llevas diciendo: ¿podrá Dios? ¿De veras podrá hacerlo? Cuando deberíamos estar diciendo: Dios puede, Él lo hará una y otra vez y Dios cumplirá su promesa. Y yo confío y esperaré a que Dios cumpla su promesa en mi vida. Y no estar dudando de la fidelidad y del poder de Dios. Vuelvo a repetir lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice la versión Dios habla hoy: mantengámonos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Jesús es la palabra de Dios, confía en Él y no dudes de que Él va a cumplir. Cuando decimos amén, es una afirmación de lo que se acaba de decir es verdadero, es bueno, digno de nuestra confianza. Cuando escuchamos la verdad de la palabra de Dios, todos deberíamos decir: sí, amén. Jesucristo es el amén, no solamente nosotros, sino el amén para nosotros. Ojalá, hermanos, que Jesucristo sea el amén de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Termino con esto. Cristo viene pronto. Creo que ya está aprendiendo. Cristo viene pronto. Miren, Apocalipsis 22, versículo 12 y 13 dice esto: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que da testimonio de estas cosas. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Porque finalmente creemos que Jesús volverá por nosotros, volverá por su iglesia, y necesariamente diremos también, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así es que cada vez que leamos o escuchemos las promesas de Dios, la verdad de Dios, tomémoslas, tomemos esas promesas, creamos en ellas, aferrémonos a ellas y por fe digamos, sí, amén, sí, lo creo, sí, sé que Dios va a cumplir, sí, confío en que el Señor lo hará, sí, sí sé. Y cuando nosotros decimos eso, entonces nos enganchamos, hermano, en esas promesas. Porque si no, las dejamos pasar. Ahí viene la promesa de Dios y la veo pasar. Pero cuando digo sí, amén, veo la promesa de Dios y la pesco. Y la aplico. Y la creo. Y espero el tiempo de Dios para su cumplimiento. Porque Dios cumplirá siempre sus promesas. Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios que nunca miente y que siempre va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Gloria